es igual a qué? Delta H sobre la longitud de transición. En este caso, la longitud de transición para el ejercicio que estamos haciendo es igual a la misma longitud de la espiral. Y para esto es 85 metros, es esa primera longitud de la espiral. Entonces tenemos acá punto 3128 sobre la longitud de la espiral 85. ¿Esto cuánto me está dando? ¿No están ustedes anotando? Eso es de guía para el examen. ¿Cómo? 368. No, en tanto por uno, sin multiplicar por 100. 368. Tanto por uno, ¿correcto? ¿Qué tenemos acá entonces? Una pendiente que no nos está diciendo mayor cosa. ¿Y eso qué? Una pendiente. Ya para poder analizar todo se va a referir a lo que se llama pendiente relativa. Y la pendiente relativa se llama MPR. ¿Qué significa? Pendiente relativa del borde respecto al eje de rotación. Es decir, en el diagrama que estamos mostrando, un comportamiento de los bordes, un perfil de borde, se está elevando, se está bajando con respecto al eje de rotación y tenemos unas pendientes. Y esta pendiente es el inverso de la pendiente tanto por uno. O sea que esto es 1 sobre la pendiente. ¿Cuánto lo está hallando? Y se denota así, 1 a ¿cuánto? 271.75. Entonces redondeémoslo a 272. 1 a 272. Listo. ¿Qué hacemos con este dato? Cuando es espiral, circular, espiral, que es el ejercicio que nos atañe en esto, confrontamos esta pendiente relativa. Si la pendiente relativa es mayor de 1 a 250, la pendiente relativa máxima es 1 a 250. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Necesitamos adoptar, o sea, no puede ser superior a 1 a 250. Entonces, en ese sentido, adoptamos 1 a 250 como pendiente relativa. ¿Correcto? ¿Eso qué significa? Bueno, y ahora sí, ¿por qué eso de 1 a 250? Porque se define un máximo de pendiente relativa. Veámoslo de esta manera. Estamos diciendo que cuando tenemos el T, la espiral no tiene curvatura, ¿cierto? El radio es infinito. A medida que se va desarrollando la espiral, va disminuyendo el radio. ¿Es correcto? Hasta que llegamos a... ¿Eso qué significa? Que a medida que se va disminuyendo el radio, va incrementándose la curvatura, va incrementándose también la fuerza centrífuga para la misma velocidad, ¿cierto? Por eso, a partir de T, poco después de una fracción del T después, ya hay curvatura, ya hay fuerza centrífuga, ¿cierto? Por eso, cuando pasa por el T, puede quedar este borde es el que se va a elevar, porque es una curva a la derecha, el borde que se eleva es el de la izquierda, ¿sí? Y el borde que se hunde, este borde es el de la derecha. Entonces acá este borde está totalmente horizontal, ¿sí? ¿Sí lo están imaginando? Entonces, desde antes está menos 2, este está menos 2 y este está menos 2.
se empieza a elevar y aquí está pasando por 0. Sigue elevándose, en algún sitio está pasando por +2, se sigue elevando hasta que llega aquí a qué magnitud, 8.57 para esto, ¿cierto? Ese es el que se eleva. Entonces, en el diagrama, ¿qué está ocurriendo en la realidad? Primero, estamos partiendo de -2% y llegamos a T. Resulta que las inclinaciones transversales inferiores a 2% tienen problemas de bombeo normal. El agua no va a evacuarse fácilmente de manera transversal, lo va a dominar la pendiente longitudinal. Y cuando está en 0, pues listo, pues el agua no va a salir transversalmente, ¿cierto? Sino longitudinalmente. Por eso incluso en estos sitios la pendiente longitudinal debe ser superior a 0.3 o 0.5 para que se evacúe el agua. En ese sentido, entonces, desde acá hasta acá hay problemas de bombeo normal en esta longitud, pero también desde aquí hasta +2, ¿cierto? O sea que desde aquí hasta acá hay dificultades en evacuar el agua. Si nosotros ponemos longitudes de espiral muy largas y tomamos el concepto de que la longitud de la espiral es igual a la longitud de transición, entonces digamos que asumieron unos 120 o 130 y les da por acá el S, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que la longitud con problemas de bombeo normal se va incrementando, ¿correcto? Cada vez es mayor, y estas zonas son peligrosísimas cuando llueve, y ahí aparece el fenómeno de hidroplaneo porque el agua no se está evacuando con facilidad, ¿cierto? Entonces se le pone un límite a esta pendiente. Como la pendiente relativa es el inverso de tanto por uno, entonces a mayor pendiente relativa, más suave es esto, ¿correcto? Entonces los criterios dicen que la pendiente relativa no supere el 1 a 250. En este caso, entonces, superó el 1 a 250. ¿Sí entendieron lo del bombeo normal? En ese caso, entonces, se adopta la pendiente relativa de 1 a 250. Entonces ya hacemos un proceso inverso. No estamos llegando a esta pendiente relativa, sino que vamos a ya no a usar la longitud de la espiral como longitud de transición, sino vamos a calcular esta longitud de transición. Entonces la longitud de transición ¿a qué es igual? A delta H sobre la pendiente, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es la pendiente para un MPR de 1 a 250? ¿Cuánto da? El inverso de esto a pendiente 0.004, ¿correcto? Luego esto sería igual a 0.3128 sobre 0.004. Eso quiere decir que la longitud de transición nos está dando ¿cuánto? 78.2 metros. En ese sentido, aquí era 85, ya se va a adoptar 78.2. Entonces, en el ejercicio, ustedes lo que van a hacer es, en el TE, quitamos esta offset de 78.2. Esto
y ahí sería el punto de inflexión, ¿correcto? Ya no en el S, sino acá, y está pendiente entonces punto 004, o sea, pendiente relativa 1 a 250. ¿Sí? ¿Está claro? Eso en la parte gráfica. En la parte ya analítica, estamos diciendo que desde acá, entonces vamos al perante máximo con una pendiente relativa de 1 a 250, pero también vamos a llegar al bombeo normal. Entonces, ¿qué distancia hay horizontal desde el T hasta aquí donde empieza a transicionar el bombeo normal? Calcúlenlo ahí. En muchos años, si quiere, vaya a echarse algo. Sí, lo veo ya está borracho. ¿No, verdad? ¿Para qué pone a torturarse ahí en cantando? Vaya aceptando, porque viene, por eso se hace. Entonces, ¿está calculando esto? Con el mismo procedimiento, ¿cierto? ¿Cuánto es el delta H? 2%. ¿Cómo? 2%. Ya es 2%, ¿no es cierto? En lugar del perante máximo por 365. 0.073 es el delta H. Y la longitud de esta de acá, 18.25. Entonces, desde aquí hasta acá hay 18.25. ¿Correcto? Eso quiere decir que todo este borde se está transicionando. Primero, el bombeo normal, ¿cierto? Y luego, a partir de acá, el perante. Entonces, esto es bombeo normal y perante. ¿Sí? Esa es la longitud total. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguien no entendió? ¿Quién no entendió? Esto de acá. Todos entendieron, ¿sí? Bueno, entonces llegamos al perante máximo y hacemos el proceso. Dense cuenta que en el diagrama aparece solamente la parte de entrada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la parte de salida es como si fuera un mirror, un espejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso es lo contrario. ¿Qué hacemos? Desde el ET hacemos un offset de 78, ¿qué fue? 78.2, correcto, y ahí empezaría a descender el borde que está elevado, llegamos a 0, 18.25 después llegamos al bombeo normal. ¿Sí? Eso sería el borde que se eleva, ¿correcto? Bueno, vamos a ver el borde que se hunde. ¿Por qué esa figura que aparece un poco diferente a la de acá? La pendiente relativa es la misma, 1 a 250. ¿Listo? Entonces, si yo pongo desde acá, slime, entonces esta pendiente es la misma, 1 a 250. La teoría diría que entonces subamos a T0 y luego volvamos a bajar con la pendiente de 1 a 250 al perante máximo negativo. Pero, ¿para qué hacemos esto de subir a 0 y volver a bajar si esto tiene problemas de bombeo normal? En ese sentido, lo que se mantiene es con menos 2%, se mantiene el bombeo normal y se intersecta con la pendiente de 1 a 250. Luego la intersección, el punto de inflexión sería ¿cuánto de acá al T? ¿Qué distancia? Lo mismo 18.25, ¿cierto? ¿Sí?
Entonces, de acá hasta acá, 18.25 descendería hasta llegar al peralte negativo máximo. Lo mismo entonces estamos haciendo para la de salida. 18.25 antes se intersecta con el 2%, nos llevamos la pendiente de 1.250 y llevamos hasta 72 del T, 78.2 del T para tener el punto de inflexión. ¿Entendido esta situación? ¿Sí? Bastante sencillo. Vuelvo a insistir. ¿Entendieron esto? Bueno, cuando estén haciendo el ejercicio con el proyecto se van a dar cuenta si lo hicieron o no, si lo entendieron o no. Esto tienen que hacerlo para el proyecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver para el caso de una espiral, este de acá, espiral, simétrica. Bueno, entonces saquen la tabla del 10% de las fotocopias, o sea, creo que la última o penúltima. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el primer renglón? Dice de la tabla. Velocidad de diseño, ¿no es cierto? Ahí arranca desde 40 kilómetros por hora. Las tablas que yo les di arrancan desde 30 kilómetros por hora, ¿sí? Las que están en Excel. ¿Correcto? 30. Siguiente renglón. De operación. Velocidad de operación. Si ustedes lo analizan, la velocidad de operación es menor de la velocidad de diseño y más o menos equivale al percentil 85 de la velocidad de diseño. ¿Por qué la velocidad de operación teóricamente debe ser menor? Porque ese 15% es el factor de seguridad que tienen los conductores en la geometría, ¿sí? Porque eso no está robotizado, no es que uno diga 60 y todos van a andar a 60 kilómetros por hora, ¿correcto? O velocidad de operación 88. De 60 kilómetros, ¿cuánto es la velocidad de operación? ¿Cuánto? 54. 54. Entonces, teóricamente, todos deberían de andar a 54. Pues eso no ocurre así, ¿cierto? Pero sí asume uno que deberían de andar. Si ellos andan a la velocidad de diseño, todavía están con cierto argumento, pero si superan la velocidad de diseño, los conductores van a tener problemas al reaccionar, al aparecerse cualquier imprevisto y pueden no alcanzar a frenar, no alcanzar a esquivar, y pueden ocasionar un accidente, ¿correcto? Pero nosotros no diseñamos, en diseño geométrico no se diseña para los irresponsables, para aquellos que aparece la señal. Generalmente cuando aparece una señal de tránsito 60 es porque geométricamente está indicando que eso es lo máximo por seguridad vial, no es por terquedad, no es por sancionar, ¿sí? Es porque ya se ha analizado y se dice, bueno, no ande a más de 60 porque van a tener problemas. Entonces algunos dirán, no, yo soy un as del volante, ese es un asno al volante. Entonces, no respeten eso, realmente ustedes son los que están corriendo bastantes riesgos. Siguiente renglón. Fricción. Coeficiente de fricción, ¿cierto? El coeficiente de fricción, el que aparece en la tabla de Excel, es el de la ASO. En el manual del 98 aparecen otros coeficientes de fricción un poquitico más altos y el del 2008 es mucho más alto. Yo nunca adopto eso porque eso, al poner coeficientes de fricción alto, general te da menor y eso no es cierto. Es preferible ser conservadores.
El siguiente renglón, grado de curvatura máxima. En la tabla en Excel, cuando hicimos todo el proceso, es la segunda tabla. ¿Se acuerdan que el grado de curvatura era para ese radio mínimo calculado de acuerdo a la ecuación de equilibrio? Siguiente renglón, el radio mínimo, o sea, es la primera tabla. ¿Sí? Esa ya es la ecuación de equilibrio. El siguiente, ¿qué dice? Radio mínimo para Radio mínimo BN. BN es bombeo normal. Si ustedes lo analizan, dice el de 40 kilómetros, ¿cuál es el radio mínimo? Esos son miles, el punto. 47. ¿Cuántos metros? 2.900. El de 100 kilómetros por hora. 14.000. Entonces se dan cuenta que las magnitudes son altas. ¿Qué significa radio mínimo para bombeo normal? Que a partir de ese dato y para esa velocidad, si ustedes tienen un radio superior o igual, ustedes pueden contemplar como si estuvieran en recta, porque es tan grande ese radio para esa velocidad que pueden dejarlo bombeo normal, -2 e ignorar el peralte. ¿Correcto? Pero son radios bien grandes, ¿cierto? No necesitan peralte ahí y pueden adoptarlo como bombeo normal. El siguiente, entonces, pendiente relativa del borde respecto al eje de rotación. Y aparecen unos ahí, unos datos para 40, ¿cuánto es? Uno a 142, de 50 uno a... Entonces, otra forma de elaborar el diagrama de transición es de una vez adoptar una pendiente relativa. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí estamos trabajando con 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, en algunos software, ellos no asumen la longitud de la espiral como longitud de transición, sino una pendiente relativa. No 1 a 250, sino si es 60, sería 1 a 175. Es un peralte con mayor pendiente, ¿cierto? Menor pendiente relativa, mayor pendiente en tanto por uno. ¿Sí? Pero cuando es espiral circular, es preferible hacer lo que estamos haciendo acá. Poner de control el 1 a 250. Si es menor la longitud de la espiral y al sacar la pendiente relativa dio menor, pues se deja la longitud de la espiral igual a la longitud de transición. ¿Correcto? Bueno, pero como en espiral, que es este caso, no hay arco circular. ¿Qué pasaría si adoptamos la longitud de la espiral como longitud de transición? Nos vendría a quedar de la siguiente manera. Nos vendría a quedar así, subiría y luego bajaría, ¿cierto? Pues gráficamente, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Veamos las leyes de la física basadas en esta geometría. Radio infinito, no hay fuerza centrífuga. A medida que se va desarrollando, se va incrementando la fuerza centrífuga, llegamos a un máximo de fuerza centrífuga acá en este radio mínimo y luego el proceso inverso. Eso significa que desde T hasta el ET siempre está variando la fuerza centrífuga. En ningún tramo intermedio se está estabilizando esa fuerza. ¿Sí? Y si adicional a eso
también el peralte lo estamos variando, pues no hay una zona intermedia de aplanamiento que estabilice la marcha del vehículo. Para eso, entonces, es importante, como no tiene arco circular, emular como si tuviera un arco circular intermedio. Y entonces el ejercicio se traduce en lo siguiente. Se coge la pendiente relativa que sugiere ahí la asta. Bueno, ¿entendieron esto, no es cierto? ¿Sí? Entonces esto estaría... Y en la realidad tampoco, esto es un diagrama, es una guía. ¿Qué significa una guía? No es que va a quedar exactamente con un borde que tenga un vértice y luego cambie, ¿cierto? El borde llega hasta la pendiente y sin curva vertical. El civil incluso a veces le permite poner unas curvas verticales aquí en los bordes. Si eso fuera así, si le ponemos una curva vertical, entonces quedaría aquí así, ¿cierto? ¿Qué significa? Que no llegaríamos al peralte máximo en la realidad, porque ese vértice no va a quedar, ¿cierto? Entonces en la práctica tampoco llegaría al peralte máximo. Conclusión, esto no es recomendable. He visto carreteras, bueno, diseños con vértices horribles y así lo construyeron, y va uno a darse cuenta ya en campo tiene problemas serios de penales. Bueno, entonces lo que se hace aquí, velocidad de diseño 60 km/h. Hagamos el ejercicio, peralte máximo 796, delta H, entonces ¿cuánto nos está dando? Delta H es igual a ancho de carril 365 por 7.96. ¿Cuánto da? 2905. La pendiente ya la vamos a asumir, porque el MPR 1 a 175 es para 60 km/h. ¿Sí? Sí. La pendiente tanto por 1, el inverso, ¿cuánto sería? 0.00 50 y qué? 57. Listo. Luego la longitud de transición es igual a 0.2905 sobre 0.0057 igual a ¿cuánto? 5083. 50. 84. Entonces ahí tenemos los datos respectivos para dibujar el diagrama de transición. Volvemos al ejercicio gráfico. Hacemos un offset de ¿cuánto? 54. Offset de 54. 5084. A 5084. ¿Listo? Eso es todo. Y luego de acá para acá 5084. Y del peralte ¿cuánto hacemos el offset? Hacia arriba. Tiene 796. 31.84 para arriba y para abajo. ¿Listo? El ejercicio ¿a qué se traduce? A unir todos estos intersecciones.
¿Sí? Sencillo. ¿Y cuánto haría acá la longitud de transición del bombeo normal? ¿Cuánto? 7.3. ¿Cuánto? No, la longitud de transición del bombeo normal, ¿cuánto da? No sé. Es el 2% porque Por eso pregunté antes si habían entendido. ¿Cuánto da el resto? 12.8. Aquí gráficamente me dio 0.37. 12.8. Hace favor le explica a la compañera qué es lo que hizo. Es el mismo H del carril por el 2% y ese es el delta H. Y pues delta H por la pendiente que ya era 0.0057 sobre la pendiente que era 0.0057 te da la longitud de 1. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno, entonces tenemos espiral circular. ¿Entendido eso? Ya, estos son los más típicos. ¿Qué nos falta? Nos falta el de circulares, ¿cierto? Generalmente cuando uno pone circulares en una carretera es porque el delta es pequeño, por ahí cercano, menor de 10 grados y los radios son grandes. Y eso quiere decir que el peralte da cercano a 2%, 2-3%. El ejercicio es similar a este de la espiral. Veamos cómo sería. Vamos a poner un ejemplo. Voy a hacerlo acá. El de circulares, por aquí arriba. Bueno, tenemos este eje que es el primero que ha hecho y es todo a punta de circulares. Hagamos el ejercicio rápido, supongamos que fue lo primero que ustedes hicieron. Bueno, aquí está espiralizada la segunda. Pero la primera está sin espiralizar. Ahora sí, para resumir todo el proceso, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Acá de esto, todo, para resumirlo otra vez. Vamos a hacer rápido, ¿cierto? ¿Primer paso cuál es? En la secuencia. Así les va a salir el examen. Les sale un eje acá con una cantidad de datos, algunos básicos y otros que ustedes tienen que calcular. Sale esto, el resto es por cuenta de ustedes.
el primero? El radio mínimo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí el radio mínimo es 115.16, donde voy a poner el diagrama, el cuadro de elementos de curva. Está 129, 199, 299, 115, 16, tal. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es? La velocidad específica, ¿cierto? Pero ya, como este es el radio mínimo, vamos a asumir que ese es el base para todo el tramo homogéneo, ¿cierto? Entonces, con este vamos a sacar o a deducir o a asumir la velocidad de Z. Y eso está asociado ¿a qué? A la primera tabla. ¿Cuál es la primera tabla? Entonces, por favor, miren a ver, 115.16. La tabla de Excel, la de los radios mínimos. Quique. No La tengo tabla. Excel. ¿Cómo? No tengo Excel, no tengo computadora. Pero les dije que plotearan o imprimieran esas tablas. Solamente lo van a hacer para el examen. Es que después está sufriendo ahí en el examen. Creo que es que todavía no nos las ha mandado. ¿No se las he dado? No. Sí. Claro, yo les di una carpeta, les di el préstamo en una memoria USB. A todo, aquí vinieron, ¿a cuánto les copié el archivo? ¿Sí, compañero? ¿Usted en la casa anterior? Sí. Entonces, ¿en qué estaban? Aquí vinieron con la memoria USB y a todos les di una carpeta que dice Peralta Sash. Entonces, por lo menos, si son amigos de los demás, ustedes, para que les presten ahí el archivo. Eso fue lo primero que hice en la clase anterior.